Temas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón. Yo soy Lourdes Mireles y como cada miércoles es un placer acompañarlo hasta el seno de su hogar y también en compañía de mi amigo Josué. ¿Cómo estás? La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido por poder compartir este espacio en el que no dejamos de aprender y en el que sobre todo adquirimos conocimiento específico para darle una mejor atención a la sociedad y a nuestras poblaciones más vulneradas. Josué, pues vamos a entrar en detalle y de lleno porque pues estamos celebrando y conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia, que pues se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto. ¿En algún momento has escuchado de que hay gotas de amor y vida? No. Voy a decir que no. Voy a declarar que nunca he escuchado eso. Pues precisamente las gotas de amor y vida provienen de la leche humana que se les da a las niñas y los niños recién nacidos. Pero ¿qué te parece Yo si vamos a otra cosa, fíjate. Bueno, imagínate, es el primer alimento que recibimos y que nos va a nutrir por cierto tiempo y nos va a dar toda la fortaleza. Pero ¿te parece que vayamos al latido informativo para saber de qué se trata y por qué se promueve esta semana? Sí, por favor, para sacarme dudas de qué se refiere eso del amor y vida y las gotas y así. Bueno, ándale pues, vamos con el latido informativo. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1 al 7 de agosto desde 1992 y fue establecida en ese mismo año por la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y en colaboración con la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna. En México, la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses ha aumentado significativamente en la última década, pasando del 14% en 2012 al 33.6% en 2022. El lema para este año es priorizar la lactancia materna, crear sistemas de apoyo sostenibles, con el fin de establecer redes de apoyo sólidas y duraderas para madres lactantes, tanto en el hogar como en el trabajo y la comunidad. Pues precisamente ese es el compromiso que se refrenda cada año para que la sociedad y sobre todo las madres que pues están en periodo de gestación o que ya dieron a luz, pues tomen la práctica de la lactancia materna como un hábito que le va a traer beneficios tanto a ella, a su salud y a su bebé. Pero pues, Josué, como es costumbre, quiero hacerte la dinámica de la semana. Muy mala costumbre, deberíamos empezar a cambiar nuestras costumbres. Fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque pues, nosotros somos inexpertos en este tema, pero al ratito, sobre todo yo. No, y yo también, al ratito vamos a tener a la experta que nos va a despejar todas nuestras dudas también allá en casita. ¿Qué te viene a la mente, Josué, preparado cuando te digo o qué es lo que has escuchado o conoces sobre lactancia exclusiva y complementaria? Corre tiempo. Ay, a ver, pues la verdad es que creo que solo en temas como de... Lo he escuchado en temas de seguridad alimentaria, calidad alimentaria y ese tipo de cosas. O sea, como que es esto de... Es que en redes sociales, ustedes sabrán ya en qué citas si ya nos ha visto que pues yo me la vivo ahí, literalmente. Entonces, en redes sociales justo es un tema como debate, pero como de que hay gente muy purista hablando de la lactancia. Y es que por eso les decía que soy muy inexperto, porque es un tema real muy confuso, porque pareciera que todos son opiniones y son mitos, y en realidad nadie tiene la razón al respecto, porque todo el mundo quiere criar a sus hijos como ellos quieran, y también hay un tema ahí con los hábitos así. Entonces, lo que he escuchado es que nadie está de acuerdo de que la lactancia materna exclusiva sea en realidad buena para los niños, que porque las mamás no se alimentan bien y ese tipo de cosas. Es lo único que he escuchado. O sea, de verdad, sí es una cosa de que me quedo... Y aparte como siento que es como muy ajeno a mí, o sea, muy honestamente, como que digo de que elige tus batallas, quién sabe, la verdad, quién sabe. Entonces, por eso el tema del día de hoy me parece importante, porque igual siento que todos como sociedad ayudamos a romper mitos y a normalizar cosas. Y sobre todo el tema de la lactancia es muy complicado, porque pues es un tema que yo no sé en qué momento se empezó a volver controversial. O sea, yo lo veía muy natural, toda la vida lo vi muy natural,
que en cualquier espacio que fuera lo habitual, y de pronto empezó a ser censurable, debatible, de pronto ya era una conversación de que ya no deberían de hacer eso las mujeres, o no deberían de hacer en todos lados. En público. Eso. Ajá, no en público, pero deja todo en público, de que es que ya no es bueno para los niños, no se alimentan bien, no hay entonces... yo de verdad es de esas cosas que digo, elige tus batallas, o sea, yo no sé qué yo pueda aportar esto, pero justo investigando sobre este tema para el programa del día de hoy, me di cuenta que en realidad sí podemos ayudar mucho a romper estigmas al respecto, fíjate. Pero no me contestaste. Pues no, exclusiva no. complementaria, pero ¿qué te parece? Bueno, en un momento más vamos a escuchar lo que las mamás jaliscienses hacen cuando alimentaron a sus bebés o los están alimentando, cada cuándo, y entonces vamos a separar estas dos etapas que son vitales para el desarrollo del niño. ¿Les parece? Bueno, ¿te parece? Ahí en casita vamos a escuchar lo que nos comentan las mamás, cómo alimentaron a sus hijos, cuánto tiempo y de qué manera. Adelante. Les di leche materna y fórmula. Al más pequeño le di hasta los 2 años. Ambas. ¿Hasta qué edad les dejó de dar la leche materna? Hasta los 6 meses. Yo tuve 8 hijos. A los 8 hijos les di leche materna hasta los 2 años. Y ya después su fórmula. Así es, leche materna. Pues yo planeo hasta el año. Leche materna. ¿Hasta qué edad les dejó de dar la leche? Al año y medio. Pues qué interesante es conocer que las mamás en algún momento no sabían por cuánto tiempo tenían que alimentar a sus bebés en sus primeros meses de vida, pero para ya despejar todo este tabú o incluso esas dudas que nos carcomen la mente, les quiero dar la más cordial bienvenida a Argelia Rojas Mallorquín. Bienvenida aquí a De Corazón. Muchísimas gracias, al contrario, encantada de estar contigo, Lourdes, Josué, muchas gracias. Y gracias al auditorio. Pues mira, bueno, allá en casita, leyendo tu trayectoria, pues obviamente platícanos. Tú como profesora, investigadora, como doctora y como madre, ¿por qué te interesaste incursionar en esta especialidad, en especializarte en la lactancia materna? ¿Qué es lo que tú viste? Muy interesante. Fíjate que yo creo que muy pocas cosas marcan la vida de las mujeres que no sea, por ejemplo, el nacimiento de los hijos, la maternidad, la lactancia incluida. Es una etapa vital y brutal, es un cambio completamente diferente. Y yo me enfrenté a muchísimos retos que traté de resolver, que como digo, profesional de la salud, no sabía cómo era. Empecé con problemas de dolor, de dudas, de saber si estaba haciendo todo bien. Y yo creo que muchas colegas están en esa misma sintonía. Y fue cuando me di cuenta que preguntando a mis propios colegas, nadie me resolvía. Por ejemplo, empecé esto con dolor, ¿no? Le preguntaba a un pediatra, a una ginecóloga, ¿sabes qué? No te preocupes, me decían. Pues aquí está otra opción, ¿no? Dale fórmula, dale otra cosa. Le digo, a ver, me estás sustituyendo. Yo te estoy preguntando cómo lo resuelvo. Y ahí fue donde me di cuenta que hacía falta mucha formación y te impacta completamente. Entonces, al final me enteré que existía algo como una organización que te puede apoyar, mamás que tienen experiencia. Dije, es que esto lo tenemos que saber, lo tenemos que profesionalizar y a la vez apoyar a nivel comunitario. Entonces, estoy en ese tema a nivel personal también. En el momento de que obviamente tú, con tu formación de médico cirujano, pues traes toda una formación pues científica. Cuando te enfrentas a la práctica, dices, ah, caray, esto no me lo dijeron los libros, sí me lo dijeron, lo comentamos en clase, ¿o qué pasó? ¿Por qué hubo esa falta de información en tu momento, por ejemplo? Uno lo asume, bien decía hace rato José, pues es que es natural la lactancia, ¿no? Sabemos todos que es así y es parte de nuestra historia. Sin embargo, no nos dicen que puede haber esos retos y entonces cuando te enfrentas a ellos no tienes las herramientas suficientes. También se lo adjudicamos mucho a la historia propia que tenemos la humanidad, es decir, antes se maternaba más en comunidad, había quien tenía más experiencia a tu alrededor, te podían resolver los temas y actualmente no, incluso a veces vemos mamás que ya están maternando solas, en el mejor de los casos con la pareja, pero a veces ellos dos lejos de sus familias, entonces no hay una red que te apoye y te oriente. Entonces esa es parte importante de por qué hay muchos retos actualmente, ¿no? Entonces en el campo profesional también nos damos cuenta que no existe una asignatura al respecto, cada vez empieza a hablarse más, hay más talleres, hay más formación para profesionales, sin embargo no es suficiente, porque al final de la historia, por ejemplo las carreras médicas, y también incluso en enfermería, mucho de lo que se ve es patología. Cómo resuelvo un problema de salud de enfermedad. Pero la lactancia no es una enfermedad. Entonces es una dinámica natural, social y cultural y de salud que sin embargo no se ve tan a profundidad como se debería justo por esas asignaturas, ¿no?
Claro, y creo que también al final es que justo es conocimiento que se pasa por tradición oral, por justo las costumbres y lo que se acostumbran en ciertas comunidades o en tu familia cómo lo hacían y así. Y si estamos perdiendo ese contacto comunitario en la crianza, pues también se empieza a perder ese conocimiento. Tú como cirujana, ¿cómo crees que desde la medicina deberían de como reconciliar el conocimiento tradicional y comunitario hacia la ciencia? Porque luego siento que la ciencia está como de entrada muy peleada de que eso no es científico, eso nunca, o sea, eso no podemos considerarlo. ¿Tú cómo crees que debería ser? No, la lactancia sí tiene un gran apartado de investigación actualmente, pero fíjate que dices algo bien importante, ¿cómo lo introducimos en las ciencias médicas? Ya está en algunos apartados porque existe la salud pública, existen los hábitos saludables, por ejemplo, eso es algo que se tiene que ver y de alguna manera se ve un poquitín ahí, es de repente una asignatura pequeñita, pero debería de ser incluso de mayor impacto, porque ya se ha demostrado como, por ejemplo, estrategias como la lactancia materna son estrategias costo efectivas para evitar enfermedades más adelante. Entonces, claro que es parte importante, está inmersa en nuestra cultura el cómo lo hacemos, el qué hacemos, en lo que creemos, es cultural, social, pero hay una buena parte de información fisiológica, es decir, la mujer, cómo produce leche materna, el bebé, cómo se está desarrollando a nivel de neurociencia, por ejemplo, de neurodesarrollo. Hay muchas cosas que ya se conocen, ya hay incluso muy poquitas, pero unas 5 o 6 revistas de investigación científica que son exclusivas de lactancia, entonces eso está bastante bien. Cada vez se conoce más de la composición, cada vez se conoce cómo esos elementos interfieren en el cuerpo, entonces empieza a crecer, ¿no? Un poquito el campo, en el campo científico, digamos, también. Pues esto y muchas cosas más vamos a seguir hablando contigo, Argelia. Ahí en casita, por favor, no se despeje, vaya por un cafecito, un tecito, que lo vamos a acompañar aquí en De Corazón. No nos tardamos. De Corazón. De Corazón. Pues regresamos aquí a De Corazón y precisamente estamos abordando la importancia y los beneficios de la lactancia materna. Cuéntanos, Argelia, primeramente, ¿qué es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda sobre esta práctica humana? Sí, sobre todo las recomendaciones van en el sentido un poco de la duración, podemos hablar de eso. La OMS dice que la lactancia debe ser exclusiva los primeros 6 meses de vida del bebé, es decir, sin agua, sin té, sin otros sólidos. A partir de los 6 meses comienza la alimentación complementaria y la lactancia que dure por lo menos 2 años, incluso la frase está un poco así, por lo menos 2 años, ¿no? Y la lactancia sigue siendo el tiempo que la mamá y bebé deciden, si así lo quieren. Y precisamente cuando hablas exclusiva, me queda clarísimo que son 6 meses y ya lo dijiste que no se le combina con algo más. Cuando hablamos de complementaria es porque ya puedes introducir otros alimentos como el pediatra lo indique. Sí, incluso en el tema de alimentación complementaria, lo complementario es el alimento, no la leche. La leche sigue siendo el principal alimento. ¿Por qué? Porque realmente ahí empieza a conocer los sabores. Eso estaba diciendo yo hace rato. Exacto. Comienza a conocer los sabores el bebé, conocer las texturas, o sea, hay que irla adecuando. Más o menos al año de edad ya los niños se pueden integrar a la dieta familiar, pero en ese tiempo, digamos desde los 6 al año de edad, de los 6 meses al año de edad, van incursionando en esos alimentos, ¿no? Pero la lactancia sigue siendo primordial. Después del año de edad continúa la lactancia, sigue teniendo sus prioridades, sus características de composición, pero también es una dinámica de alimentación familiar, ¿no? Y el niño sigue su alimentación como la dieta familiar lo indica. Y precisamente cuando nos hablas de esta separación, ¿ha habido mitos muy rimbombantes o que siguen prevaleciendo? ¿Cuál es el más típico, el que más nos puede asustar? O sea, mitos. Tenemos una colección de mitos, pero si me preguntaran los más importantes, mira, uno de los primeros, sobre todo muy al inicio de la lactancia, es la duda de si la leche es suficiente o no tengo suficiente leche, por ejemplo. Pero mira, me gustaría explicarles un poquito qué es un mito, porque también incluso lo entendemos como equivocadamente a veces. Una cosa es una mentira y los mitos no son mentiras. Dices, ¿cómo? ¿Cómo distinguimos eso? Un ejemplo, una cosa muy sencilla. Si yo les digo ahorita, es que sabes que la Tierra es cuadrada. Espero no tener que convencerlos de que eso no es así. Es decir, no hay nada que lo sustente, es una ocurrencia, eso es una mentira. Claro. En cambio, si yo te dijera, los centauros existieron. Dices, ¿qué es eso? Los centauros no existen. Bueno, es un mito. Sabemos que el centauro es una figura de la mitología griega, pero a diferencia de la mentira, una figura mítica
tiene algo detrás. En el caso de los centauros, que si recordamos el centauro es la figura de humano, mitad caballo, pues eso no existe, ¿no? Pero en la historia griega, que es parte de donde viene, existía una tradición de cazadores en unos bosques de Tesalia muy hábiles, eran cazadores tan hábiles que la historia y la gente los veía como una sola pieza. Decían, cazaban toros, andaban a caballo, parecían uno solo, ¿no? Esa es la historia atrás del mito del centauro. Entonces, los mitos tienen algo ahí, en la lactancia pasa lo mismo. Hay algo que los origina, pero hemos hecho una historia fantástica a través de la historia. ¿Qué pasa en el caso del mito de no tengo suficiente leche o no es suficiente mi leche? Pues pasa que no hay información, pasa que hay una mamá estresada, el estrés que genera cortisol no se lleva bien con la prolactina, entonces la prolactina, que es la que produce la leche, tiene un tema importante. Entonces los mitos están ahí para decirnos hay algo que no está bien, ¿no? Yo digo, siempre tienen un granito de verdad y hay que desmitificarlos. Claro. Uno de los más comunes es ese, no tener suficiente leche. La realidad es que lo que hay es mucho estrés y desconocimiento. Otros mitos también muy populares, de repente no sé si han escuchado del frío, que el frío corta la leche. Esa es una cosa que me preguntan muy seguido. Yo les digo, a ver, el frío sí hace cosas. ¿Qué hace el frío? Vasoconstricción. Se te ponen las manos frías, la nariz azul, no sé. Donde hace frío de verdad, aquí en Guadalajara no hace frío. Aquí tenemos clima y últimamente están estos días más o menos, pero un frío real ocasiona vasoconstricción. ¿Qué pasa en la glándula mamaria? Pues los conductos de leche también tienen un efecto por el frío. Pero esa es la realidad. ¿Cuál es la mentira? Que de la temperatura depende la producción de leche. O sea, el frío no corta la leche. Puede haber una percepción de bajo flujo, puede sentir la mamá diferente, el bebé sentirse diferente, pero ¿cómo le hacen las mujeres nórdicas, por ejemplo? ¿No? Pues también amamantan. Donde hace mucho calor también se amamanta. Entonces, no depende de la temperatura y por eso es un mito. Sí hay una realidad que se puede demostrar, pero hay una historia fantástica atrás, ¿no? Y muchos más, medicamentos, por ejemplo, que no, si tengo medicamentos no puedo amamantar. Pues no, también es una historia mítica porque la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia, solo hay que buscarle, hay información, hay herramientas que nos ayudan. Por ejemplo, una herramienta digital muy conocida en el medio es la página e-lactancia.org. Está en español, pero también existe Lactared, que son sitios que te informan específicamente de medicamentos y lactancia. Y ahí los puedes buscar. Entonces, digamos que esos son, y muchos otros, ¿no? Que si el bebé llora mucho, pues es porque no se llenó. Digo, a ver, ese es otro mito. Los bebés lloran porque es la única manera de comunicarse. Lloran por frío, por calor, por necesidad de abrazo, por ruido, no solo por hambre. Entonces, también está detrás una realidad, que es el niño así se comunica. Hay que conocer sus necesidades, pero pues la mentira es que siempre sea por hambre. Y entonces el bebé llora, la mamá piensa que es por hambre, piensa que no lo llena y mejor le damos algo más. Y ahí es una cadenita que en minutos puede ocurrir, ¿no? Claro. Y podemos hablar de más mitos si quieres. Y precisamente que muchas mamás que traen estas creencias arraigadas, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Es que la verdad me impacté. En pleno siglo XXI estamos a un clic de distancia para que se desahoguen estas dudas, estas falsas creencias o, como dices, míticas, que en lugar de abonar para que la mamá se sienta segura, tranquila, para que su lactancia y su proceso de lactancia sea idónea para su bebé y para ella, pues obviamente tiene que tener acceso a la información como tú nos lo comentas. Claro. Hay muchas opciones. Platícanos. ¿A qué asociación perteneces tú? ¿Qué es lo que hace? Mira, me encanta. Cuando me incursioné en la maternidad y me di cuenta que necesitaba apoyo, también me di cuenta lo desregulado que está el medio del apoyo en lactancia. Pero sí existe gente formada, gente con experiencia y asociaciones. Hay dos en particular que yo considero son las mejores en el campo. Uno es la Liga de la Leche Internacional. Este es un movimiento que tiene más de 65 años en el mundo y en México está hace como 52 años, ¿no? Y aquel no lo habían escuchado algunos a lo mejor o alguien del público. Pero es una asociación que ha crecido gracias a que somos mamás lactantes. Independientemente de la profesión, a lo que nos dediquemos, nos aglutinamos, somos grupos, somos apoyo y tenemos la experiencia del amamantamiento. Para poder ingresar a la organización hay que ser madre en etapa de lactancia o que pasaste por la etapa de lactancia por lo menos un año con alguno de tus hijos, ¿no? Y además la organización nos forma. Una líder de la Liga de la Leche fue la que me apoyó a mí en un inicio. Y dije, qué fabuloso, no importa si eres profesional de la salud o no, hay un tipo de apoyo que es de este, ¿no? La figura, les decía, se llama líder, es la traducción en inglés de
la figura de apoyo, pero somos asesoras voluntarias en lactancia. O sea, somos voluntarias porque no se recibe remuneración por eso, pero claro, la organización ha aceptado donativos, así está. Ese es un tipo de apoyo, pero por otro lado, conforme fui avanzando en el conocimiento de este campo, me di cuenta de que también en la profesión médica necesita saberlo. Y sí existe también la figura del profesional de la salud especializado en lactancia clínica, y existe una certificación internacional valiosísima, ahora sí que es literalmente, aquí en China puede ser certificado internacionalmente en lactancia, que es IBCLC, que por sus siglas en inglés significa Consultor Certificado en Lactancia Materna a nivel internacional. Un organismo acreditador, está en Norteamérica, acredita este tipo de habilidades, capacidades, conocimiento para profesionales de la salud. Ahí sí que estamos todos médicos, enfermeras, terapeutas, etcétera. Es muy importante porque son como diferentes tipos de apoyo. Y aquí me gustaría que la sociedad también conociera cómo el tipo de apoyo se tiene que empezar a conocer, a ubicar. Porque, por ejemplo, otra analogía que me gusta mucho, sin tener hijos, si alguien dice, a ver, si un niño se enferma, ¿a dónde lo llevo? ¿No? Al pediatra. Inmediatamente dices, pues, yo ya sé que existe esta figura de apoyo, ¿no? Pero cualquier médico podría revisar a cualquier niño. Claro, depende de la patología, dices, a ver, el médico general, familiar, medicina familiar es una especialidad, ¿no? Pero claro, dices, es un niño, pues lo llevo al pediatra. Es otro tipo de atención, porque sabemos que es la edad en la que se enfocan estos profesionales. Pero ¿qué pasa si mi bebé tiene alergias? Pues resulta que existe el pediatra alergólogo, ¿no? Claro. Entonces vas con el pediatra. Es que mi bebé tiene TDA o mi niño tiene TDA ahora que se diagnostica tanto también esto. Pues vas con el pediatra neurólogo. Entonces, algo muy parecido ocurre en la lactancia. Con la lactancia existe gente que se forma como educador en lactancia. Ya. El educador en lactancia puede dar información, puede ser divulgador, puede dar clases, es fabuloso, pero no puede atender pacientes. Exacto. Exacto. Siguiente escaloncito, por ejemplo, asesorías en lactancia. Digo asesoras porque la mayoría también somos mujeres, pero también hay asesores en lactancia. ¿Qué hace un asesor en lactancia? Pues eso, acompaña, da información, sin una prisa de una consulta médica de 30 minutos. Pues es que en lactancia, de hecho, las atenciones en lactancia en promedio son de 1 hora y a veces más, porque hay que entender el contexto de dónde viene la mamá, por qué está teniendo este reto emocional y aparte la dificultad de lactancia. Entonces la asesoría de lactancia, que es de lo que hay más, pues no está regulada, o sea, no hay una escuela de asesores en particular, nos falta incursionar más en México en ese campo, ¿no? Y el siguiente escalón es pues la atención clínica, el consultor o consultora en lactancia, que ahí sí es un profesional de la salud que atiende situaciones clínicas que requieren medicamento, que requieren alguna intervención, que haces en una mastitis, en un problema que ya requiera alguna punción, por ejemplo, qué haces con niños que tienen síndrome de Down, labio paladar hendido, alguna intervención que todos pueden amamantar, por cierto. Entonces, hay situaciones clínicas propias del campo médico. Y ya existe la medicina de la lactancia, no en México, pero sí existe como disciplina la medicina de la lactancia en otros países. Entonces, ese enfoque es importante que se conozca porque de cara al público, pues dicen, yo necesito atención en lactancia, ¿a dónde voy? Pues todos dicen asesoría de lactancia. Hace falta saber que también dentro de ese campo hay como cierta especialización. Y precisamente, Argelia, lo comentas y Josué hizo la tarea, vamos a irnos antes del corte con esta capsulita de estas organizaciones que dices asesorías en lactancia, o sea, de que información existe. Vamos, José, lo que nos vas a presentar, vamos allá en casita, lo vemos y al regreso del corte lo discutimos. Pues en primera instancia con la investigación y con base en la investigación hemos generado guías y manuales para brindar una atención clínica integral y un acompañamiento profesional. Realizamos consultas clínicas de lactancia en la cual abrimos un expediente, vamos a hacer una recopilación de datos de la mamá a nivel físico, clínico, bioquímicos, también del bebé. Es como hacemos una evaluación y valoración para poder decirle a la mamá cómo es que ella tiene que llevar su lactancia o cómo sería mejor. Tú en la generalidad, y esto pues es un ejercicio muy exagerado, pero tú en la generalidad, ¿cómo las recibes? ¿Cómo las percibes a estas mujeres que llegan a pedir ayuda a Pilo? Ok, voy a hacerte un comparativo de hace 10 años, hace 5 años y actualmente, ¿va? Hace 10 años llegaban mujeres pidiendo apoyo en cuanto al dolor y grietas en la lactancia, ¿sí? Hace 5 años comenzó a llegar más mujeres en cuanto al tema de generación de bancos de leche. Okay. Actualmente lo que llegan más es en cuanto a destetes, pero te estoy hablando de destetes con niños que están amamantando entre 4 y 6 años. Okay. Entonces, ha cambiado, durante estos 10 años ha cambiado, se ha transformado.
Es cierto que seguimos una tasa muy baja en la práctica de la lactancia, pero también esta práctica ha cambiado. Hace 10 años lo practicaban 3 meses, 6 meses, cuando mucho la lactancia, y durante estos 10 años ha tenido una transformación de hasta 6 años. Yo, por ejemplo, con mis 2 hijas me llevé entre las 2 juntas 11 años. O sea, ha cambiado mucho. Entonces, desde PILU tenemos grupos de apoyo de lactancia a nivel virtual, pero también tenemos los presenciales. Y una de las cosas que más trabajamos es justamente en que los grupos de apoyo son bienvenidas las familias. Es decir, que no solo venga la mamá, sino que venga la mamá con su mejor amiga, con su abuela, con su mamá, con su suegra, con su esposo, con su pareja, quien sea, pero que no venga sola. Si viene sola no hay problema, es bien recibida, pero es necesario que la red de apoyo, la verdadera, es su familia. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos a De Corazón y antes de corte vimos a PILU AC, esta asociación que efectivamente es de reciente creación aquí en Guadalajara y que efectivamente también ofrece esas asesorías prácticas a las mamás que están en esta etapa de la lactancia y que es muy bueno porque pues obviamente también hacen aliados a la tecnología y pueden ser a distancia, de manera virtual, pero a usted que está en casita, conoce a una mamá, promueva esta información, todo lo que aquí estamos dialogando y todas estas alternativas, acuérdense que el internet es nuestro mejor aliado en este tipo de temas. Y Argelia, precisamente platícanos. Ahora sí, vámonos a entrar de lleno. Primeramente, yo escuchaba algo del vínculo afectivo entre madre e hijo cuando está esta etapa tan hermosa. ¿De qué se trata y por qué es tan importante? Fíjate que es un proceso natural, el vínculo no es solo que me siento bien, sino que es biológico, hormonal. Yo siempre apelo a la lógica básica. Nosotros somos seres humanos desde hace entre 200 y 300 mil años, ¿no? No seríamos raza humana si no hubiera habido madres mamíferas que amamantaban a sus crías humanas, ¿no? ¿Cómo ocurría eso? Pues a través de la lactancia, a través de la leche de las madres. La alimentación artificial existe hace un siglo más o menos, ¿no? Sí. Y vino a hacer un apoyo también en casos importantes o casos especiales. Sin embargo, ¿qué es lo natural? El cuidar al bebé, el estar cerca del bebé. Antes no existían, digo yo, carreolas, cunas, es decir, todo eso ha venido a ser algo más moderno, pero apelando a la lógica y a la historia de la humanidad, pues lo que tenemos es una madre y su bebé cercano, ¿no? Sí. ¿Qué ocasiona tener cerca al bebé? Pues la mamá se siente bien, siente seguridad porque está con su hijo, y al amamantar se secretan hormonas muy importantes, y hay 2 estrellitas por ahí muy famosas que son la oxitocina y la prolactina. La oxitocina, que es hormona que requerimos para poder producir leche, para que salga la leche, la prolactina también, y ambas generan vínculo, generan apego y generan bienestar bioquímico en la madre, ¿no? Y en el bebé también. Entonces, por eso las separaciones son difíciles, no es lo mismo cuando mamá tiene que estar alejada de bebé muchísimo tiempo desde el nacimiento, a veces por razones médicas, a veces por otras razones, pero se necesita ese vínculo, y ese vínculo genera seguridad. El apego es bueno. A veces se ha tenido un estigma también, un poco un mito con el apego, es que tu bebé está apegado a ti, lo tienes que separar, no. A ver, yo conozco adultos que no son muy independientes también, ¿no? Entonces, ¿por qué le pedimos independencia a un bebito, no? Sí. Cuando lo que necesita es seguridad. En el campo hablamos siempre de que el bebé necesita una gestación de 9 meses al interior en el útero, pero luego requiere una exterogestación afuera de él. Entonces, ¿dónde va a estar? En los brazos de la madre. Y más o menos otros 9 meses, que es el tiempo en que luego empiezan a gatear, a caminar y a hacer otras cosas. Pero requieren estar cerca de mamá. Entonces, el vínculo y el apego es importante para el bienestar general, para el adecuado neurodesarrollo. La lactancia se asocia muchísimo incluso a mayor volumen cerebral, a mejores índices de coeficiente intelectual. Dicen, ay, espérame, no, sí, es que se ha estudiado. ¿A qué se debe? Pues a que el desarrollo es un poco más óptimo en ese sentido, ¿no? Entonces, ojo con eso, que si es importante la lactancia, es importante el apego. A veces nos dicen, entonces una mamá que no amamanta no tiene el apego. No, sí, vamos viendo qué situaciones ocurren, ¿no? Una mamá que no amamanta y que ofrece otra alimentación, pues también puede tener un vínculo. Obviamente ya no es exactamente igual, porque yo les decía, la estimulación genera oxitocina y prolactina, pero la mamá que no amamanta, que no tiene esa estimulación, pues no tiene necesariamente ese estímulo en particular, pero puede abrazar a su bebé, puede hablarle igual, puede darle su masaje, puede, claro que los aman y los cuidan. Que son estas luego con fotos que se vuelven muy controversiales en internet, que son hombres que son los papás abrazando a los hijos de que sin playera y
todos de que qué ridículos, pero pues no, o sea, ese contacto igual con los hijos Claro, es y necesario. dices algo bien importante, eso tiene nombre técnico, se llama el apego piel con piel, o el contacto piel con piel es importante, sea de la madre, sea del padre, pero hay una estrategia hospitalaria que se llama el método mamá canguro, que ahora también se llama papá canguro. Y eso ocurre, por ejemplo, tú imagínate, nace un bebé prematuro, ¿no? Y mamá también tuvo alguna situación de sangrado excesivo, se tiene que ir a recuperación mucho tiempo, pues papá está ahí. Es mejor que esté con papá, que esté pegadito piel con piel, alguien que tiene un vínculo afectivo con bebé, que a lo mejor hasta su voz conoce, porque desde el embarazo pudo hablar y esas vibraciones llegan al bebé. Entonces es muy importante, no es una ridiculez, es algo que biológicamente funciona y sabemos que es muy benéfico. Justo yo, este tema de la lactancia, lo único que consumí como de información de esto desde hace mucho tiempo es el tema de las madres que previamente al embarazo ya vivían con VIH. Y como toda esta estrategia que en México tengo entendido que es como de que una estrategia que se toma muy en serio y muy efectiva para evitar la transmisión a los bebés. Y justo hablaban de cómo lo que decías, o sea, de que cuando no se puede amamantar, porque tengo entendido que las mujeres que viven con VIH no pueden amamantar a sus hijos como por ponernos en riesgo, no estoy seguro, pero justo hablaban de que sí tienen que tener como ciertas estrategias para que sí tengan este apego de todos modos y que tengan el vínculo y que no sientan, justo como que no sientan que son maternidades a medias, porque luego hay un estigma. Y esto es misoginia 100%, o sea, que dicen que es que no eres madre 100% porque no cumples con todas las labores, incluso las mujeres que dicen que producen menos leche y dicen que es que no fue buena madre porque no, ¿sabes? Entonces, pues es más estrés y así. En el caso, lo que decías, que pues hay que conocer el contexto y que el estrés y la dinámica familiar. Cuando dijiste todo lo de la dinámica de la hora de comer, yo me estresé de pensar, pon tú, todos tenemos las mismas horas al día, ¿verdad? Dice la gente. Pero en realidad, ¿a qué hora todo eso? O sea, de por sí, imaginemos que sí tiene una red de apoyo la mamá, que sí tiene el tiempo de poder amamantar al bebé, pero pues también tiene un montón de responsabilidades. O sea, que eso es muchísimo estrés. O sea, ¿a qué hora va a comer ella, comer con toda la familia, amamantar? Aparte, muy seguramente trabaja, o sea, el poder no trabajar durante todos esos meses que tu bebé está chiquito, qué difícil. Y ahorita, como veíamos en la cápsula, pues esta plataforma que igual dan asesorías en línea y todo esto que es importante. ¿Cómo le hace una mamá, ni siquiera hay que decir primeriza, pero cómo le hace una mamá de un bebé tan chiquito para lidiar con ese malabar de estrés y poderse amamantar? Porque me queda claro que esta justo situación es lo que hace que las mujeres decidan mejor irse a la fórmula y a una alimentación asistida de otra manera, porque pues, ¿cómo malabareas con todo eso, ¿no? Pero déjame interrumpir un poquito. Antes de eso, dinos, y que se va a complementar tu respuesta, porque hay horarios durante el día que la mamá tiene que sortearse para que ya le toca, porque yo escucho a todas las mamás que me levantan y es que ya le toca. A lo mejor el niño está dormido, a lo mejor está dormido, pero no, despiértenlo porque ya le toca. Bueno, ¿cómo sorteas esto que te comenta Josué y los horarios de lactancia que deben respetarse? Mira, dicen algo bien importante. Efectivamente hay un gran reto con la expectativa. Hay una expectativa, hay una idealización de cosas que no son como son. Porque en el mundo moderno, dices, hay mujeres que obviamente ya están trabajando, tienen horarios, tienen otros hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si te das cuenta, eso es externo a la mamá. Entonces, lo primero que tendría idealmente que pasar es que tuvieran una red de apoyo, que alguien más se encargara del hijo mayor, que alguien más hiciera la comida, que alguien más aseara la casa, que nos dieran permisos de maternidad adecuados. O sea, México tiene las bajas de maternidad más cortas, hay países que tienen 1 año de baja de maternidad, pero en la historia de ser productivos, tú dile eso a un patrón, patrona, y ¿cómo que 1 año no vas a venir? O sea, estamos pensando en productividad nada más, cuando criar también es productivo y también estás yendo hacia adelante. Entonces, uno de los grandes retos es la expectativa, lidiar con esto. Tú dices, ¿es misoginia? Sí, una buena parte, pero otra parte también es que tenemos un marketing allá afuera que dice cómo es la mujer ideal, cómo es la madre ideal, la que hace y deshace. Y eso no es reciente, eso ya tiene historia. Los años 60, por ahí me he encontrado manuales de cómo debe ser la esposa perfecta. Y dices, a ver, espérame tantito. Hay que se levantan 2 horas antes que les y atiendas a todo. O sea, realmente hemos hecho de la dinámica de la mujer algo muy estricto y muy poco apoyado, cuando tendríamos que tener el apoyo en el entorno para que ese estrés también bajara un poquito. Entonces, la mamá que se siente mal, yo le digo, no es su culpa, es que el entorno no favoreció.
y estamos solas y dices, es que debes estar tú con tu hijo y tú debes saber qué hacer. Pues no venimos con el chip de qué hacer exactamente. Venimos con un cuerpo biológico que sabe producir leche, por ejemplo. El bebé sabe qué hacer, porque un bebé nace y no sabe qué año es. Puede ser ahorita o hace 1000 años. Un bebé nació y sabe qué hacer al nacer, sabe cómo succionar, todos estos reflejos, toda esa parte natural está presente. Claro, lo que nos toca es no tener esos retos en el entorno. Por ejemplo, las separaciones hospitalarias que no son necesarias también son un reto. Y en ese ínter entre que el bebé nace y la mamá tiene a su bebé, pueden pasar horas y ya nos podemos fastidiar un poquito el inicio de la lactancia. Entonces eso también se tiene que conocer. Hay rutinas hospitalarias que ya están impuestas, pero que sabemos actualmente que son un reto. Hay que hacer las rutinas hospitalarias necesarias. No todo es necesario, pues se puede dejar al bebé con la mamá o con el papá, como piel con piel, como decíamos hace rato. No siempre se tiene que separar. Entonces ahí nos falta todavía incursionar, no nada más por el gusto de amamantar, sino porque es necesario. Es necesario. ¿Y eso de los horarios es cierto que son cada 3 horas en todo el día? ¿O? Es que es una duda que a mí me carcome. Ya lo sé. El tiempo, dices, ¿cómo gestionamos los tiempos? Mira, se habla de la libre demanda. Ese es también otro tema de mucho debate de repente actualmente. ¿Qué es la libre demanda? Hay que saberla definir. Pues la libre demanda es cuando el bebé necesita alimentarse. Ya. ¿Y cómo voy a saber eso? Dicen, cuando me piden. Yo le digo a una mamá, ¿y cómo sabes que te pide? Pues es que llora. Bueno, es que cuando llora ya llegamos tarde. El llanto es la etapa más tardía de hambre para un bebé y cuesta todo. Cuesta que se agarre al pecho, cuesta que mamá esté tranquila. El llanto está hecho para ser atendido, se desespera mamá, se desespera papá. Es una alerta, pero es la alerta más tardía. Ya. Entonces, existe una tabla muy bonita explicativa de las señales de hambre de un bebé. ¿Cuáles son? Despertar. O sea, tan solo el empezar a despertar, a moverse, la manita, la cabeza, ahí tenemos que ofrecer, porque el bebé no te va a pedir. Bueno, esa es una forma de pedir, el momento de comenzar a tener estas señales de hambre. Y hay etapas, ya que está más inquieto y ya que llora, nos toca mejor calmarlo y alimentarlo. ¿Cada cuándo hay que hacer esto? Pues cada que el bebé lo necesita. ¿Cada 3 horas? No. ¿Ustedes comen cada 3 horas? No. Ni siquiera comemos a las mismas horas todo el tiempo. Exacto. Ni el desayuno, la comida y la cena es exactamente igual. Cuando damos conferencias a los pediatras, les digo, a ver, ¿quién ya desayunó? No, pues tal y tal. Usted no le toca el coffee break, porque ya desayunó. A ver, no hacemos eso, ¿no? Quiere decir, pero a los bebés sí les hacemos eso, te toca o no te toca. Es importante respetar las señales de hambre porque también genera una dinámica metabólica. Si yo le ofrezco al bebé cada que yo, mamá, quiero, no le estoy dejando al bebé tampoco identificar sus propias señales de hambre. Y van creciendo así, y entonces no deciden. Y comen cuando otro quiere o comen cuando toca, según el reloj. Y entonces, por eso, la falta de lactancia se asocia a obesidad. Por ejemplo, obesidad infantil, porque sobrealimentamos más fácilmente de esa manera. No existe el reloj en la lactancia, no debería existir, porque si te empiezas a fijar en el reloj, ya no ves a tu bebé. Y qué bueno que tocas ese punto, porque ya en el reloj nos está marcando que vamos a un corte y vamos en el último bloque que se fue rapidísimo, que nos digas en el siguiente las técnicas más idóneas para amamantar al bebé. Ahí en casita, vaya por la foto, por el celular, para que las tome. O por su bebé. O por su bebé, que lo tenga en casa. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos a De Corazón y con la doctora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, Argelia. Platícanos primeramente, antes de que ya nos muestres las técnicas idóneas, los beneficios que va a tener la mamá al momento de amamantar, como lo decíamos, de manera exclusiva durante los 6 meses de vida del bebé y por un periodo prolongado hasta los 2 años de vida del niño o de la niña. Platícanos, ¿a ella en qué le beneficia esta práctica? Fíjate, el beneficio. Yo voy a retomar un poquito lo que hace rato decíamos de la historia de la humanidad. Es algo que ya ocurre desde hace siglos, ¿no? Yo hago otra analogía, es una pregunta que nos hacen mucho, pero la analogía sería, ¿qué tal si nos preguntara a alguien qué beneficio tiene que respires oxígeno? Por ejemplo, ¿no? Dices, a ver, pero pues eso es lo que necesito, ¿no? No, pero ¿cuál es el beneficio de respirar oxígeno? No, pues es que es lo que necesito para mi cuerpo. Digamos que así siento a veces cuando nos preguntan algo parecido de cuál es el beneficio. Es que es algo que se necesita, es la norma de alimentación de infantil, la leche materna, y para la madre es el proceso fisiológico. ¿Qué tal si lo vemos al revés o lo preguntamos al revés? ¿Qué perjuicios tiene que no respire oxígeno? O como debería, pues es que la contaminación ambiental está ahí, los metales pesados que respiran. Entonces hablamos de los daños o los perjuicios de que no tengas algo natural como eso. Ahora sí, en la lactancia ocurre algo parecido, lo que pasa es que suena más fuerte porque estamos hablando de la infancia, ¿no? Y de la salud infantil y materna. ¿Qué pasa si no amamantamos?
Pues si no amamantamos tenemos riesgos para el bebé y riesgos para la mamá, que bueno, luego se traducen en los beneficios, ¿no? ¿Qué pasa en la madre? Dices, bueno, todos los órganos del cuerpo tienen una función, la glándula mamaria también. Si no funciona para lo que es, tiene algunos problemas. Por eso se asocia mucho a que la falta de lactancia puede estar asociada con cáncer de mama, también con cáncer de ovario. También en la madre se asocia mucho a problemas metabólicos, porque la lactancia es un regulador metabólico en la madre y el bebé. Y si no se amamanta, pues se asocia con diabetes, tipo 1, tipo 2, muchas otras cosas más adelante. Entonces, más bien, a mí siempre me gusta hablar de los riesgos de que eso no ocurra como uno de los procesos naturales y normales, ¿no? Entonces, la madre lo necesita. Ahora, hay muchos mitos también ahí, hay muchos miedos, hay mucho estigma social. Hay mamás que dicen, es que se me caen los pechos. Es que no es igual mi cuerpo cuando amamanto. Claro, es que no es igual tu cuerpo desde que te embarazas, ya no es igual tu cuerpo, ¿no? Cambia, incluso los tejidos se vuelven más laxos. Entonces, los pechos cambian desde el embarazo. Incluso ni siquiera tienen que llegar a la etapa de lactancia para que cambie el cuerpo. Claro que cambia, pero es parte del proceso natural. Sin embargo, los niños lo necesitan y la mamá también, como regulador metabólico, por ejemplo. Muy bien. Y entonces, ahora sí, vámonos de lleno. Dinos cuántas técnicas y en qué momento se pueden utilizar, o si hay una que se lleva la estrellita. Sí, mira, no hay una sola forma de amamantar. Efectivamente, se habla de la técnica de amamantamiento. Yo les digo, nosotras venimos biológicamente integradas con un sistema que garantiza la producción de leche, sistema hormonal, ¿no? Y bebé sabe qué hacer. Entonces, nos toca a nosotras, pues, el cómo acomodarnos, porque un bebé, pues, no se va a mover solito en el sentido de acercarse al pecho. Entonces, más que... no vamos a hablar de una sola, hay reglas generales, hay reglas que podemos decir. ¿Qué necesita una mamá? Bueno, las presenta Flower. Mis hijas les ponen nombre a mis muñequitos cuando les toca ir a los talleres. Florecita aquí nos va a ayudar. Son el tipo de herramientas que utilizamos en talleres para las familias. Entonces, mamá necesita estar recargada, relajada, algo muy difícil al inicio de la maternidad, pero tiene que estar tranquila, recargada. Y bebé tiene que estar de frente a mamá. Como sea que sea la posición, pero de frente a mamá. Eso es algo bien importante, porque a veces asociamos alimentar a los bebés de esta manera, acostaditos. ¿Por qué? Porque así se da biberón. Biberón se da así, más o menos. Sin embargo, así no funciona la lactancia, porque tú imagínate que bebé estando acostado tenga que ir al pecho de mamá, se tiene que voltear, ¿no? Tú imagínate tomar tu vasito de agua así. No, pues está como difícil, pues eso hace a veces bebé se voltea. Por eso decimos que la técnica de amamantamiento incluye mamá en una postura recargada, el bebé de frente, o sea, debe de estar la espaldita hacia allá, y sin importar si está acostadito, si está incluso más sentadito, que hay diferentes posiciones en donde se encuentra una posición fisiológica, decimos, de esta manera, como baloncito de fútbol americano de este lado. Esa es una posición muy común, sobre todo cuando molesta la cesárea y la mamá está como incómoda el abdomen, o tiene el pecho también muy voluminoso, la glándula mamaria, pues entonces estamos en esta posición. Pero de frente, ¿no? No está así, no está acostadito, está de frente a la mamá. Y también las posiciones típicas o posturas, estando acostadito, pues así. No necesita estar ni hacia abajo. Un poquito, ni hacia abajo, en esta posición. ¿Sale? Ahora, eso se practica. Eso es lo que sí no viene en el sistema hormonal de mamá, no viene todo esto. Ahí tenemos que aprender de estar viendo otras mamás. Por eso los grupos de apoyo son valiosos, porque en los grupos de apoyo a la lactancia hay otras mamás con sus bebés y estamos viendo. Ahora, ¿cómo le hace la que tiene gemelos? Pues tiene que hacer lo mismo, pero con dos, ¿no? Dices, a ver, el ideal de una mamá con gemelos es que coman al mismo tiempo. Y resulta que no siempre pasa eso, ¿no? Exacto. Entonces, son detalles. Ahora, de un lado, de otro, de frente. Y luego, ya estando así, hablamos siempre de la posición de la boca del bebé. A veces nos fijamos mucho en la boquita, pero hay que ver todo completo, ¿no? La estructura, su cuerpo cómo está acomodado. Y mamá también. Un error muy frecuente es que mamá esté como preocupada por este momento y están agachadas. Ahí es donde duele la espalda. Y donde viene el mito, es que en la lactancia te duele la espalda. No. O sea, no viene en el kit el dolor. Lo que pasa es que hacemos es una consecuencia de una mala posición, ¿no? Entonces, no tenemos que estar al frente, tenemos que estar... Incluso es mejor para bebé estar en esta postura hacia atrás, porque bebé cae sobre el cuerpo de mamá y está más cómodo. Todo eso hay que explicarlo, ¿no? Desde antes y también durante el proceso. Fíjate, porque la lógica dijeras, pues me hago así para que salga más, pero no. No, pero no creo que sea lógica, creo que más bien es por lo que estamos acostumbrados a ver desde la ficción en lugar, porque todo lo que estás diciendo pues, me parece... Nuevo. Pues, o sea, que claro, pues tienes que estar relajada, tienes que estar acostada, el bebé pues no tiene fuerza como para estarse... Entonces, pues utilizar la gravedad, o sea, pareciera como... Pues lo natural, lo instintivo. Es más cómodo. Incluso a veces pasa que un bebé, estando en esta posición y mamá agachada,
Depende qué tanto acerquemos a bebé. Bebé tiene que estar súper cerquitas, pero a veces están como más lejos. Yo, por ejemplo, les digo a las mamis que no se pongan muchas cosas. A veces son muy útiles las almohaditas, pero el problema de la almohada de lactancia es que la mamá se recarga. Entonces, si mamá se recarga, pues es que al bebé se le va el pecho de mamá y queda así como auxilio. Entonces, pero ese es un jaloncito que bebé hace y mamá le duele. Entonces, todo eso, el tener en esta en particular es un poco problemática. Por eso, si bebé cae, pues luego ya los no bebés se le muerden hace. o algo así, o sea, que porque bueno, hay otras situaciones relacionadas con cómo succiona el bebé. Pero en principio no tendría por qué hacerlo si está cómodamente acomodado en el pecho, ¿no? Y luego ya el tema de la boquita, pues ya es muy particular porque hay que fijarse, depende de cada mamá y cada situación, pero pues si tenemos el pecho, el ideal es que la boquita de bebé caiga, no nada más en el pezón, porque ese es un tema importante. Si el bebé se agarra aquí, ahí machaca, ahí duele, ahí está la historia de terror del dolor, las grietas. Yo les digo a las mamás, si a ti te duele algo, el arete, el zapato, el cinturón del coche, está mal acomodado y haces algo al respecto. Exacto. No normalicemos el dolor de la lactancia, porque entonces el dolor aquí, aguas, hay que hacer algo. El bebé se tiene que agarrar no del pezón, sino de un poquito más, la areola. Y al hacer esto, el pezón queda por dentro de la boquita de bebé y entonces no existe este machacamiento. Decimos, el pezón queda atrás en el paladar blando. Si nosotros ponemos nuestra lengua atrás de los dientes, sentimos duro. Si vas poniendo la lengua un poquito hacia atrás, va siendo suave, dices, a ver, así es suave. Eso también en el bebé está así, entonces el pezón debe estar más atrás en la boca del bebé. También por eso nos toca acercarlos más, ¿me explico? Entonces se agarran un poquito más y bebé empieza a succionar con su lengua. El uso de la lengua es bien importante para la lactancia y eso se pierde a veces con el uso de chupones y mamiles. Ojo con eso, se llama, tiene nombre técnico, se llama confusión de succión o confusión de alimentación. No dura toda la vida, es al principio. Es un reto del principio. Cuando intercalas el amamantar y después darle mamila, aunque sea la leche de la misma mamá, ¿no? Podría llegar a pasar. Es algo que ni siquiera tiene una estadística. ¿A cuántos bebés les pasa eso? No lo sabemos, pero sí sabemos qué pasa. A veces un bebé con un solo biberón en el hospital ya no toma el pecho de mamá. Y tenemos que recordar. ¿Por qué dijimos? Porque el bebé al nacer sabe qué hacer. Todo lo que toca la boca del bebé genera una impronta al nacimiento. Si lo primero que toca la boca del bebé no es el pecho de la madre, dice, pues yo sabía que era así, pero ya resulta que no, y cambian la manera de succionar. Muy rápidamente se dan cuenta que la lengua no les ayuda igual, no hacen el mismo sello en una tetina que en el pecho. Y eso es una confusión. Ahora, no le pasa a todos los bebés, no, hay bebés que sí, hay bebés que no, hay perfectos bebés que toman pecho y luego mamila y no pasa nada, pero también hay retos ahí, ¿no? Entonces, dices, muerden, hay bebés que muerden, hay bebés que saben que con hacer esto con la encía, sale leche de una mamila. Y el pecho no es así. El pecho no funciona haciendo esa presión y a veces por eso dicen, me muerden. No, ojo, ¿cuál es la dinámica de alimentación aquí? A veces combinan, a veces no. Nosotros tratamos de sugerir lo más tardío que necesiten utilizar una mamila, no al principio. Primero hay que establecer la lactancia. Establecer significa esto, practicarlo, que el cuerpo también sepa cuánto producir. ¿Cuántos hay? ¿Un bebé o hay dos? ¿Cómo vamos a reaccionar? El cuerpo reacciona a todo eso. Entonces, una vez que se establece la lactancia, las primeras 6 semanas más o menos, la cuarentena un poquito más. Anótele, señora. Anótele bien. Después, hay mucha libertad de hacer muchas otras cosas porque bebé ya sabe qué hacer. Pero sí que es un reto del inicio. Nuestro principal, fíjate que la mayor cantidad de mamás que veo son de los primeros días. El primer mes más o menos, los primeros 2 meses. Porque después ya hay otro tipo de dudas, pero como que el inicio es bien retador, pues. Nos falta todavía más información, más red de apoyo. Justo, pues el tiempo es nuestro peor enemigo en ese programa, como dijimos, nunca se alcanza el tiempo. Ya estamos pues, por concluir, pero a mí sí me gustaría que quedara aquí a ti como la experta el día de hoy. ¿Qué consejo le das a todas esas madres que no tienen una red de apoyo para que este proceso de la lactancia y la seguridad alimentaria de sus bebés no se vea afectada como por todo el estrés? ¿Qué consejo les darías a todas esas madres? Primero, que confíen en su cuerpo, que confíen en su proceso. Su cuerpo sabe qué hacer y bebé también. Lo demás es accesorio. El estrés social, el estrés que está allá afuera de nosotras, siempre va a existir, hagamos lo que hagamos. Yo les sugiero tomarse un descanso, verlo realmente con calma y la prioridad es mamá y bebé en ese momento. Entonces, tranquilidad. Esto no va a durar tampoco para siempre. Ya viéndolo en retrospectiva, las mamás que amamantamos decimos, me duró muy poquito. Claro, pero una mamá que en un momento tiene un reto no le consuela decirle, disfrútalo, un día va a pasar. No, hay que decirle, confía en ti, en tu cuerpo, que vas a saber qué hacer y busca apoyo, porque ya lo hay. Hay apoyo profesional, hay grupos de apoyo de redes sociales, en sociedad y en redes sociales también, pero con información, que ojo,
hay que tener ayuda con información, porque hay mucha desinformación también por ahí. Ojo, hay mucho miedo, ¿no? Entonces, busquen información verídica, consigan una buena asesora consultora en lactancia y ahí van a salir adelante. En fuentes oficiales, y precisamente vamos a pasar, aquí estuvieron apareciendo algunas de las ligas de las páginas serias profesionales que llevan esta trayectoria avaladas por UNICEF y la OMS. Pues muchísimas gracias, Argelia. Fue muy valiosa esta información y sobre todo porque nos despejaste cosas. Digo, yo no soy mamá. No, me vine a enterar Josué de un montón tampoco, de cosas. obviamente. ¿Qué? Entonces, el difundir esta información, el divulgarla a las mamás que tenemos cercanas, pues siempre va a ser de mucha, mucha valía. Y pues ahí en casita usted sabe que nos los llevamos de corazón cada semana y los vemos el próximo miércoles aquí en Jalisco TV. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lulú. Gracias, José. Hasta la muchísimas próxima. gracias. Gracias.